Bueno, nos toca hablar de Licinio Sura. Después de hablar de Augusto, después de hablar de Germánico, digamos, este cartel de los grandes personajes de la antigüedad, donde hay rostros tan conocidos, empezando por el Augusto de Mérida, faltaría más. Pues Licinio Sura, no sabemos su cara, no sabemos muchas cosas de él, siendo un personaje como fue principalísimo. Es decir, no fue emperador, poco le faltó a lo mejor, pero sobre todo fue el hacedor de emperadores. Trajano y después Adriano, la mano de Licinio Sura ahí estaba clara. Pero su vida y su obra, digamos, personal, no está nada clara, como ahora veremos. No sabemos cuándo nació exactamente, más o menos el 50 después de Cristo. Hay gente que lo coloca en el 40, pero tal vez sería demasiado mayor para empezar los consulados en los años 90, ¿no? Personaje tan importante como era. Fue cónsul por primera vez, tampoco se sabe exactamente cuándo, porque el álbum senatorio baila, puede ser el 93, el 97, más probablemente el 93. Por tanto, yo me inclino a pensar que el año 50, alrededor del año 50, va bien para fijar el nacimiento, porque si lo hacemos más viejo, yo creo que no llegaría a hacer tantas cosas. Importantísimo, en el 97, 98, un año clave, fue gobernador de Germania Inferior. Trajano era el gobernador de la Superior. Es decir, estaban ahí los dos en el lugar clave para poder ser proclamado emperador Trajano a la muerte de Nerva, que reinó pocos años, del 96 al 98. Es decir, este facedor de emperadores ahí se nos manifiesta, estaba en el lugar justo, en el momento adecuado, al lado de Trajano, de quien fue siempre estrecho colaborador, y Trajano siempre le manifestó su confianza total y absoluta. No hubo nunca un gramo de discordia ni de dificultad personal entre los dos. Después fue Pontifex of Flamen, un cargo sacerdotal muy importante, 102, 101, 102. Y después también fue el gran compañero de Trajano en las guerras dácicas, las guerras que incorporaron la actual Rumanía al Imperio Romano, la última de las provincias romanas incorporadas y en cambio la que ha conservado más su latinidad se llama Rumanía. Y además hablan una lengua románica en un entorno de lenguas eslavas. Es casi, casi un milagro de supervivencia, ¿no? Entonces lo acompañó siempre en la primera guerra dácica, 101, 102, y seguramente también en la segunda. Fue cónsul por segunda vez, esto lo sabemos, menos mal, algo sabemos de verdad, que fue en el 102, con Lucio Julio Urso Serviano, también una persona importantísima y de origen hispánico. Hay un lobby de hispánicos en esta época. Trajano lo era. Había nacido en Itálica, al lado a 12 kilómetros de la actual Sevilla. Y hay Lucio Julio Urso Serviano, casado con la hermana de Adriano, cuidado, era cuñado del emperador. Es decir, estamos rozando, fijaos qué nivel de poder fantástico de estos personajes. Cónsul por tercera vez con quinto socio senecio, muy probablemente también hispano. Es uno de los pocos personajes que sabemos que fue cónsul por tres veces. Hay muy pocos personajes en el Imperio Romano que tengan esta altísima dignidad por tres veces. Licinio Sura lo es. Solo por esto ya sería un personaje de primerísimo rango. Llegamos a las fuentes. Ay, fuentes epigráficas escasas, dudosas, todas fragmentarias. Solo hay una bastante segura, que es la de Brotal, publicada en la Année Epigraphique del año 1923. Las otras mm, han ido casi, casi descartándose todas. Fijaos, un personaje así, ¿cómo es que tenemos tan poca documentación epigráfica? Por si mueve. Es así, ¿no? Y cuando tenemos constancia reiterada de Lucio Licinio Sura, es en los pedestales de su antiguo esclavo y liberto, Lucio Licinio II. Ahí sí, nos sale continuamente Lucio Licinio Sura. Pero fijaos que es una, digamos, un, un nombramiento, una cita
realmente circunstancial, ¿eh? No se sabe nada de su vida privada. No se sabe si tuvo esposa o hijos, ¿eh? Y murió en el año 108 después de Cristo o poco después, ¿eh? Desaparece por todo el follón del imperio en aquel momento y sobre todo las disputas por quién podía ser el emperador. Fijaos cómo estamos respecto a este personaje principalísimo. Las noticias literarias son un poco más generosas. Tenemos tres fuentes sobre todo, Marcial, Plinio y Casio Dion. Sabemos que era un hombre muy culto, erudito, con aptitudes literarias. Tenía su casa en la colina del Aventino, en Roma, una casa magnífica que ha podido ser excavada en parte. Y en el año 92 se había recuperado de una enfermedad casi mortal. Estos son los retazos de su vida privada. Casio Dion es fabuloso para nosotros porque informa que Trajano, a la muerte de Sura, su gran amigo, le hizo un funeral público y le erigió una estatua. Licinio Sura llegó a acumular una gran riqueza, era bueno, fabulosamente rico, y pudo construir, como veremos, un gimnasio para los romanos. Y siempre Trajano y Sura fueran amigos, colaboradores, sin tacha de rivalidad alguna. Hay un problema con cuando se nombra Sura, pero siempre que sale Sura, no por fuerza es nuestro Sura, llamémosle hoy así, ¿eh? Y este horóscopo de gestión de Teba, pues parece que no es. Es un horóscopo, vaya, vamos a entrar en un poco de así de chafarderías, que dicen que un tal Sura era homosexual. No hay prueba de que lo fuera. Y si esta fuente no es fidedigna para nuestro Licinio Sura, pues dejemos de lado estas atribuciones que pueden ser periodísticas, pero no son comprobadas. Bueno, estamos en unas fechas importantes para Día de los Difuntos. Mañana vais a tener en el Menar las fiestas de Lemuria. Yo también me he querido sumar con un episodio que es verdad. Esto es Plinio el Joven, el sobrino de Plinio el Viejo, el naturalista, que escribía muchas cartas. Por suerte, las cartas de Plinio el Joven se han conservado bien. Y una de ellas está dedicada a su amigo Sura. ¿Y qué le pasa? Pues le dice, la falta de ocupaciones a mí me brinda la oportunidad de aprender y a ti la de enseñarme. A mí, Plinio el Joven, a ti, Sura. De esta forma, me gustaría muchísimo saber si crees que los fantasmas existen y tienen forma propia, así como algún tipo de voluntad, o al contrario, son sombras vacías e irreales que toman imagen por efecto de nuestro propio miedo. Plinio dice que más bien creen fantasmas. Pero en este caso, ¿cuál era el problema? Era una casa en Atenas que estaba tomada por un fantasma. Y allí pues se paseaba con sus cadenas y grilletes. Cuidado, un fantasma como Dios manda, es decir, como tenemos así en el imaginario colectivo, es la primera vez. Y claro, una casa que los propietarios pues decidieron que abandonaban y la ponían en venta muy barata. Entonces, alguien que pensó, bueno, una casa en Atenas a este precio me interesa, la voy a comprar. Todo esto nos lo dice Plinio el joven, ¿eh? La voy a comprar. El pobre lo compra y fantasma por aquí y fantasma por allá. Entonces resultó que el tal fantasma era una cosa que en el mundo romano creían mucho que un muerto no sepultado dignamente, un cuerpo insepulto, vagaba así por espacios más o menos terrenos hasta que recibía una sepultura definitiva. Parece que este fantasma le pasó a este caso de ser un cuerpo insepulto. Pero desgraciadamente no sabemos qué le contestó Sura. No tenemos la carta de respuesta, tenemos la de Plinio. Y esta historia de fantasmas me ha parecido que, aparte de estar atestiguada literariamente, pues puede ser propicio para un día como hoy. Bueno, ¿dónde tenía su casa? Sabemos la del Aventino. Seguramente después veremos que la Tarraconense también tenía propiedades y propiedades importantes. Un hombre muy rico. La tenemos en el Aventino, aquí tenemos la colina del Aventino,
Palacio de los Caballeros de Malta, que estaba separada del Palatino por el Circo Máximo, por el Valle Murcia. En esta colina era su casa. Aquí tenemos una imagen del siglo XVII, desde el Aventino en este caso, donde se ve el espacio del Circo Máximo, pues mira, era una zona agrícola, evidentemente, de cultivo de tierras, y detrás la colina del Palatino. Desde su casa, Licinio Sura veía más o menos esta vista. Aquí tenemos la vista actual. En primer término, este césped tan bonito es el Circo Máximo y detrás el Palatino. La localización parece que la tenemos en este caso al oeste de esta viña Cavaletti y sale en la forma Urbis Romae. Y tenía sus propios baños, el Balneum Sura, el baño de Sura, esto lo veremos. Este Sura sí que es el nuestro, ¿eh? No hay confusión posible. Y fijemos que está al lado, cerca de las termas de Decio, del emperador Decio, del año 253. Es decir, había el Balneum Sura y también las termas decianas. Esto es lo que había en esta época en Roma. Bueno, ha sido fantástica la recuperación de la forma Urbis Romae. Es el mapa de la ciudad de Roma de la época de Septimio Severo, principios del siglo III después de Cristo. Fabuloso. Es la primera vez que se hace una planta de Roma, lo más exacta posible. Pero esto había dormido el sueño de los justos en cajones, no, había estado expuesto en el Museo de Roma de manera así muy circunstancial y era del Museo de la Civiltà Romana, pero no se podía ver este mapa. Y ahora sí, si van a Roma, escápense al Parco Arqueológico del Celio, donde hay un edificio y pueden pasearse sobre la planta marmórea protegida debidamente por un cristal, evidentemente. Y después los almacenes, uy, ahí hay trabajo para años, porque claro que casi en todas los fragmentos de la forma urbis es muy difícil de este plano magnífico. Aquí tenemos pues el Teatro de Pompeyo y por suerte pude ver lo que solo conocíamos por dibujos antes, el trozo de la forma Urbis Romae, que es el Balneum Surae. Fíjense que tiene una forma rectangular, adecuada a un gimnasio. Es decir, esto lo hizo hacer Sura. Alguien dice, eh, contraviniendo a Casio Dion, no siempre las fuentes coinciden, que fue hecho por el mismo Trajano en honor de su amigo Sura después de su muerte. Es otra hipótesis, es un final abierto, pero en principio me parece que es más fiable lo que nos dice Casio Dion. Es decir, que en el Aventino estaba su casa y además dio a los romanos un balneum. Una extensión, ocupaba la mitad del Aventino casi, ¿eh? Es decir, es enorme. ¿Cómo se alimentaban estas termas? El balneum, el baño, las termas de Sura y las de Decio. Aquí tenemos la prueba. Había el Castellum Aquae del Aqua Marcia, no Claudia, porque aquí había una confusión de acueductos, y se conocía como el Castello dei Cesari, en un grabado espléndido de Piranesi, que es una fuente para las ruinas de Roma, fantástica. Aquí vemos el acueducto fantástico que llega al Castellum Aquae, es decir, que de esta agua beberían los baños públicos que había en el Aventino. Vamos a cartografiar un poco este Balneum Sura, que se lo menciona Casio Dion. Corresponde a esta zona. Aquí tenemos la iglesia de Santa Prisca. Toda esta zona era del señor Sura. No está mal. Después tenemos también muy, muy importante el número 2, la iglesia de Santa Sabina, donde hay la inscripción, que después veremos, que nos atestigua el Balneum Surae también. Es decir, del personaje sabemos poco, pero de su obra en el Aventino sabemos más. Y gracias a las excavaciones, pues se ha podido tocar lo que eran estos balnea y lo que también era dominios de Sura. Es decir, quedémonos con la idea
de Santa Sabina. Quedémonos con la idea del todo el complejo de Sura que llegaba hasta la zona de la iglesia actual de Santa Prisca. Y aquí el Circo Máximo, que es donde su casa se asomaría, ¿eh? Y tendría más o menos la vista en su momento, evidentemente, de la colina del Palatino. Aquí tenemos Santa Sabina y esta es la inscripción que, fíjense ustedes que es de un emperador bastante más tardío. Es Gordiano III, siglo III. Sura es del siglo de primeros del siglo segundo, finales del primero. ¿Qué pasa ahí? Pues como muchos edificios que tienen que ser remodelados. El Balneum Sura, las excavaciones han atestiguado una fase de incendio. Seguramente esta fase de incendio, pues Gordiano III quiso paliarla reformando lo que todavía era el Balneum Surae, ¿eh? El baño de Sura. Está a la entrada de la iglesia de Santo Sabino y ya muy optimísticamente se quiso decir que también pertenecía al baño de Sura, fustes de columnas de Santa Sabina. En este caso parece que no, porque Javier Domingo ha estudiado bien capiteles y dice que son muy posteriores, que no son más o menos, digamos, del año 100 después de Cristo. Pero la inscripción es importantísima. Fijémonos cómo marca la colina del Aventino, una de las 7 de Roma, estas propiedades de Licinio Sura. ¿Dónde se ha podido encontrar, tocar este Balneum Surae? Pues el Castello di Cesari, que hemos visto en el grabado de Piranesi, fue transformado en la Academia Nazionale di Danza. Y las excavaciones de los años 70, bien estudiadas por Vale María Scrinari, permitieron identificar un complejo termal de la época de Trajano. Ahí no salía el nombre de Valdinsura, pero un baño en el Aventino de época de Trajano. Y los sellos, aquí tienen ustedes uno, son todos de Oficinae, de talleres trajaneos. Por tanto, blanco y en botella acostumbra a ser leche. Pues este seguramente es el Valdinsura, pero remodelado en el siglo III y también remodelado en el siglo IV. Entonces aquí tienen una magnífica aula que está dentro de un espacio del siglo IV. Pero la importancia arquitectónica de Sura y también siempre al lado de Trajano. No conocemos exactamente su imagen. Se ha atribuido, yo diría que con razón, me gustaría creerlo, vaya, que en la escena 104 de la columna Trajana aparece este, no hay duda, es Trajano, perfecto, y aquí Licinio Sura. Sabemos que lo acompañó en las guerras dácicas, que eran muy amigos, están aquí dialogando. Ya digo, me gustaría. No hay la prueba definitiva, es decir, en este caso no tenemos la seguridad absoluta 100%. Los arqueólogos, hasta que no tenemos evidencia, nos cuesta mucho acabarlo de creer, pero es muy probable, si lo acompaña y es su íntimo amigo, que estuviera representado en una de las escenas de la columna trajana, es lo más lógico. Y hace poco pudimos estudiar con Francisco Marco una de Fixio que apareció en Sisak y ahora está en el Museo de Zagreb, en Croacia. ¿Qué es una de Fixio? Es una laminita de plomo que es muy fácil de grabar, el plomo es blando, y entonces con un astilete ahí se marcan una serie de maledicciones, de imprecaciones, de ir contra los enemigos, se enrollaba y muchas veces se enterraba incluso en un sitio de necrópolis, de cementerio, para que el poder mágico de todos los males que se deseaban a los adversarios pudieran suceder. Entonces también hay dudas, ¿no? Siempre con Licinio Sura hay dudas. Tenemos aquí eh, adversario nuestro, después les paso la traducción. Y importantísimo, salen una serie de enemigos que son personajes privados. Uno
El Chicorelio es de Narbona, pero fijaros después, Lucius Licinius Sura Hispanus. Ay, ¿qué hace un personaje tan importante al lado de unos privados? Esta es la duda que ha surgido al estudiar esta de ficción. Y aquí hay todos los males, ¿eh? Contra nuestros adversarios, tal, y Lucio Licinius era hispano, y Lucius Valens, que no pueden actuar en contra nuestra, a que la deidad los enajene y no pueden hablar mal de nosotros y que los haga enmudecer. Y además, que sean mandados a estos, al Dios sabe que hunde para que se encargue de nuestros adversarios, los hunda, enmudezcan y no puedan testimoniar contra nosotros. ¿Quién es este Dios sabe? El río Saber, que se junta con el Danubio en Belgrado. Es decir, claro, las guerras dácicas, Licinio Sura, hispano, ¿no es el nuestro? También me gustaría decir que sí, ¿eh? Pero también me gusta decir las dudas que hay. Fijaos cómo cogemos a veces estos testimonios con siempre sus dificultades, ¿eh? Pero es un momento, y para que vean ustedes, este es el formato de la tabela de ficciones, este plomo desenrollado que tenía todas estas terribles castigos y deseos malignos contra los adversarios. Bueno, otra cosa el Arco de Bará, en Tarragona, cerca de Tarragona, y que estaba sobre la Vía Augusta, que ha sido continuada hasta hace muy poco por la Nacional 340. Cuando era pequeña yo pasé por aquí con el coche. Después ya se hizo esta rotonda, esta área de respeto, ¿no? Pero claro, en la inscripción, que aquí está, después se la pongo más clarita, ¿eh? Testamento de Lucio Licinio Sura. Ah, aquí no se dudó ni un momento. Este es Trajano. El arco es de época de Trajano. Y todos están felices, vivíamos bien con Trajano. Pero claro, profesor, a Miquel Tarradell le encargó a Xavier Dupré, estudie este arco, haga la tesis sobre él, porque yo no lo veo claro que esto sea trajaneo. Y empezó a desmontar, entre comillas, el arco, que ha tenido también sus restauraciones, para intentar leer Amento, Testamento, Luci, Licini, Luci, Fili, Sergia, Surae, Consacratum. Claro, aquí tenemos Lucio, Licinio, Sura, pero de la tribu Sergia. Oh, lo teníamos muy claro, lo teníamos muy bien. La tribu Sergia era la itálica. Por tanto, eran compañeros de juego con Trajano, porque los dos eran italicenses. Bonita la hipótesis, pues no. La cosa no ha salido así. No sabemos tampoco qué tribu tuvo Licinio Sura. Porque este arco se ha hecho más viejo y en este caso ha ganado. Normalmente a veces cuando nos hacemos viejos pues no nos gusta demasiado, pero en este caso ha convenido al monumento porque es de época de Augusto. El estudio de la epigrafía, el estudio de los capiteles, el estudio formal del arco yo creo que nos ha convencido a todos que es un arco de época augustea y que está en unos terrenos que eran propiedad de la familia, de los antepasados de Licinio Sura. Un abuelo, o mejor bisabuelo, pues era propietario tarraconense importante y en terrenos, su propiedad seguramente, por testamento, mandó hacer este arco. Por tanto, sí, aquí se nos ve claramente, Lucio Licinio Sura, pues no era nuestro, es el bisabuelo. Pero aquí es importantísimo porque ya está sacando de dónde era originario Licinio Sura. No era un bético, era un tarraconense. ¿Y de dónde? Ah, bueno. Los licinios son importantísimos en el cuadrante nordeste de la península y sobre todo relacionados con el vino. Muy importante. El vino en época de Augusto en nuestra zona fue una de las riquezas importantísimas de la zona. Y normalmente eran, digamos, estas propiedades o estas comercialización del vino ejercidas por
libertos. Aquí tenemos las marcas de un Lucius Licinius Cressimus. Se llama Cressimus. Tiene toda la pinta de ser un liberto, de ser un antiguo esclavo que era propiedad de un tal Lucius Licinius, no el nuestro, y después el nombre de esclavo, Cressimus. Perfecto. O sea que vemos muchos, muchos licinios y también enraizados en las propias magistraturas y en el propio tejido, digamos, indígena de las ciudades. En Bárquino tenemos una exedra preciosa. Ahora ya no está montada así porque el nuevo museo, esto, pues lo han desmontado. Y en la primera, en esta, tenemos el nombre de Lucius Licinius. Siempre Lucius Licinius. Pero este no es el nuestro. Este es uno de los primeros magistrados de la ciudad de Bárquino en época de Augusto, cuando fue fundada Bárquino, un poco después que lo fue Mérida, ¿no? Aquí tenemos un epígrafe perdido, pero tenemos también un Marcus Licinius, en este caso, Neitimbeles, casado, lo dedica a su cónyuge, Titinia Baustogaunin. Ahora, cuidado, publifilia, ¿eh? Pero claro, nombres como Baustagaunín, como Neitimbeles, pues son de raigambre indígena indiscutible en época de Augusto. Y si vamos más allá, en la zona de Navarra, en Andelos, tenemos este mosaico de técnica romana republicana, de un pavimento con teselas haciendo la decoración, y en Ibero nos sale un liquine para ver que las cosas no salen así por floración espontánea. Las cosas tienen una larga tradición. Y que hubiera tantos licinios en nuestra zona tiene su peso y tenemos que tenerlo en cuenta. Aunque están separados, pues, digamos, como mínimo 60, 70 años del nacimiento de nuestro licinio Sura. ¿De dónde era originario? Ya, Sir Ronald Syme y también Patrick Leroux insistieron en Celsa, la colonia lépida, que claro, con este nombre a Augusto no le gustó nada, evidentemente. Lépido y Augusto pues no acabaron bien. Pero en esta zona, digamos, del Ebro, o actualmente es Velilla de Ebro, estas monedas con dos series monetales que salen los dumbiros. Y fijaos, L. Sur. Podemos leer Lucio Licinio Sura, pero no es tampoco nuestro. Son antepasados, porque estas monedas pues son bastante más antiguas. La más moderna es de época de Augusto, por tanto, en este sentido no es todavía nuestro, pero los orígenes tarraconenses han ido perfilándose bien y se ha descartado, eso sí, ya de manera definitiva, una origo de Itálica. Pero es que se tiene que hacer encaje de bolillos para llegar a saber algo más de nuestro importante personaje. Vamos ya a Bárquino. A Lucio Licinius, esto lo leemos, no hace falta ser epigrafista para leer esto, ¿no? Un Lucio Licinio. ¿Podemos completar Sura? Es un epistilo, es decir, es un bloque encima de las columnas de un edificio público importante, pero ahí nos quedamos con las ganas de saber quién es. Más complicado. Esta inscripción se ha atribuido, fijaos en qué estado las cosas, ¿eh? Se ha atribuido a Lucio Licinio Sura, porque aquí sale como Pontifex, como Sodalis, ay, 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 que me anticipo, no, como Sodalis Augusti, sí, sí, ¿por qué me pasará? Bueno, no toco nada más, y que había recibido unos ornamentos triunfales y una estatua. Se pensó que fuera Licinio Sura, pero no sabemos que tuviera unos ornamenta triunfalia. Los pudo tener. Si tuvo un funeral público montado por Trajano en Roma, pero claro, fijaos, de esto deducimos o pensamos o proponemos hipotéticamente en mayúsculas, que pudiera ser Lucio Licinio Sura. Fijaos cómo está cogido por los pelos. Y la que ya se ha separado, y veréis qué diferencia
que diferencia de lectura es la de Tarragona. La inscripción de Tarragona también estuvo atribuida a Licinio Sura. Y aquí también, fijaos, la interpretación de Hübner en la última línea también restituía unos ornamenta triunfalia. Gesalfeld y el maestro que siempre nos faltará, Gesalfeld, tuvo toda la razón. Y fijaos qué interpretación totalmente diferente. Es una inscripción funeraria de un personaje que era hijo de Mar, que se llamaba Sergiano, que fue designato nada de cónsul, sino duumvir, es decir, un magistrado local, y además este Menti, que decía Mentis Hübner, él lo ha transformado en el cognomen de Clementina. Fijaos cómo se puede, cuatro líneas, bueno, o dos líneas y media, ¿eh? Cómo puede cambiar una interpretación. La de Barcelona a mí me gustaría retenerla todavía así, en stand-by, en reserva. Esta definitivamente no es de Licinio Sura. Es una pobre inscripción funeraria y punto. Bueno, ¿dónde nos sale de verdad Licinio Sura? Pues en los pedestales de su liberto, Lucio Licinio II. Después leeremos en directo porque es fácil, pero tenemos aquí Lucio Licinio II, Aquenso, patrono suo. ¿Y quién era su patrono? Pues Lucio Licinio Sura. En el primer, segundo y tercer consulado. Es decir, aquí sí que no hay ninguna duda, es el nuestro. Pero fijaos que tenemos que legar al gran ministro, al gran amigo, al gran colaborador de Trajano a través de su antiguo esclavo. Y además se le hicieron los monumentos a este Licinio II, que es el privado, a pesar de haber nacido esclavo, cuidado, ¿eh? A pesar de haber nacido esclavo, el privado más homenajeado de todo el Imperio Romano. Para él solito, le hicieron más de 20 monumentos de este tipo y encima la estatua. El foro de Barquino, supongo que no se podía circular con tanto Licinio II por ahí en medio. Y además que se hace en un periodo muy corto de tiempo, porque claro, sabemos, y esto sí que es seguro, que el tercer consulado de Licinio Sura fue en el año 107. Él desapareció en el 108, pongamos 109 tal vez. En menos de 2 años se hacen todos estos monumentos para este personaje. ¿Por qué? En castellano tenemos una expresión muy maja que es adorar al santo por la peana. Es decir, querían llegar al poder de Licinio Sura por quien tenía las llaves, por su plenipotenciario, que era Licinio II. Es decir, es un hecho fantástico. Y en estos 2 años tuvieron que hacer tantos monumentos que este me gusta mucho porque se ve el factor humano. Se agotaron la existencia de pedestales. Es decir, los talleres ya no tenían más, ni de Tarragona ni de Bárquino, porque casi todos son de la piedra de Tarragona, la llamada piedra de Santa Tecla, y tuvieron que reutilizar una base, en este caso, fíjense en las molduras, ya verán que son diferentes. Esto es una base que tenía que ser horizontal, la pusieron en vertical. Bueno, pues ya tenemos otro monumento. ¿Quiénes son los dedicantes de estos monumentos? Es lo único que cambia, todo lo demás igual. Pues aquí pueden ser personajes amigos, Caius Granius Félix, a su amigo, pueden ser personajes privados o pueden ser corporaciones. A veces el pedestal de Licinio II puede estar así. Por suerte conocemos los demás, ¿eh? Y tenemos las claves para saber que este, que está todavía en la calle, ahora sí, está en el Cardo Maximus, ¿eh? Pero, pobre, echa unos zorros, ¿no? Pero sabemos, tenemos las claves y leemos eso, ¿qué pasa? No hay duda, ¿verdad? Interpretamos todos al momento quién es la señora que está representada. Pues en epigrafía nos pasa a veces un poco lo mismo. Es decir, tenemos un fragmentito, pero tenemos las claves, tenemos paralelos, tenemos otros textos semejantes que nos permiten, a pesar de tener elementos desgraciados, saber qué nos dice la inscripción. Bueno, estos están majísimos, perfectos, ¿eh? Y los podemos leer muy bien. ¿Quiénes son los dedicantes? En este caso, fíjense,
ex decurionum, es decreto decurionum Marquinonensium. Es decir, este monumento lo hizo la corporación pública, entre comillas, el ayuntamiento de la Barquino Romana. Es decir, no es en un lugar concedido por decreto de los decuriones, no son los decuriones que mandan que se haga este monumento a Licinio segundo. Y este es todavía más. Vamos a leerlo juntos. L. Lucio Licinio segundo. Fijaos que es el liberto, pero con las letras del cartelismo es el protagonista, es el importante, ¿eh? Después dice lo que fue, esto ya lo hemos leído. Akenso, patrono suo, Nuncio Licinio surae, primo, segundo, tercio, consulatum eius. ¿Y qué fue este? Aquí vienen los cargos del Licinio segundo. Fue Sevir, cuenten los palotes, Sevir Augustal de la colonia Iulia, Urts, Triunfalis, Tarraconis, evidentemente en este caso en genitivo, ¿no? Es decir, tenemos la epigrafía es como nuestra civilización de siglas. Ahora, cuando un romano decía Pepe, no es lo mismo que entendemos nosotros. Pero primero fue Sevir Augustal y después también lo fue de la colonia, Faventiae, Iuliae, Augustae, Paternae, Barquinonis. Primero tuvo su cargo en la capital provincial, en Tárraco, después en Barcelona. ¿Quiénes eran los severos augustales? Los asistentes de los flámines en el culto imperial. Era el cargo por el cual un antiguo esclavo que se liberaba podía promocionarse. Esta era la importancia, sobre todo socialmente, la promoción personal muy rápida del mundo romano a través de este cargo de institución imperial. ¿Y aquí quiénes son los dedicantes? Pues ex decurionem decreto, ausetanorum. ¿Quiénes son estos ausetanorum, ausetani? Son los de la ciudad de Auso, actual Vic, a unos 60 y pico kilómetros al norte de Barcelona. ¿Por qué los de este municipio a 70 kilómetros de Barcelona van a dedicarle un monumento a Licinio segundo en Barquino? Tiene que haber alguna razón. Para mí la razón es esta. Aquí tenemos los condados en el siglo IX, que en parte, aquí tenemos, todavía se llama Osona, todavía tiene el nombre de Ager Ausonensis, Auso, que es Vic, y el Ager Barquinonensis con Barquino, Barcelona, y la frontera con el Ager Tarraconensis, el río Llobregat. Es decir, aquí ven la ciudad de Vic con un itinerario que sigue bastante una vía romana, secundaria, no es la vía Augusta, y aquí tienen un emplazamiento fantástico, que ahora hablaremos, y ya llegando hasta la zona de Barcelona. ¿Tiene sentido que estos ausetani vayan a dedicar un monumento a Licinio Sura? Y hemos encontrado también, ahora veremos el por qué, porque hay en este, perdón, en este enclave de aquí, se llama Lisa, deriva de Licinianus, Liciniano liciano medieval, Ager Licinianus. Parece que sí. ¿Y quién era el propietario? Pues seguramente Licinio Sura, con el negocio del vino, porque es una zona muy rica en vinos, la zona del Auro, por ejemplo, y esta producción de viticultura, esta producción de vino, tal vez gestionada, bien, digamos, administrada por Licinio segundo, pues tiene, digamos, los visos de realidad que los de Auso vayan a dedicarle un pedestal en Barquino. Es el vino, que hemos visto ya que desde época augustea es importantísimo el comercio y el cultivo del vino. Pero para más
ha salido una domus preciosa en la calle de Aviñó. Aquí tienen el techo con el rapto de Ganimedes. Alicia Fernández lo ha estudiado muy bien. Y resulta que es una casa que tiene su máximo apogeo hacia el año 100 después de Cristo. Estamos en el mismo momento. ¿Qué ha pasado? Que nos ha salido este grafito en la pared externa de la casa, que daba al intervalum cerca de la muralla, por lo tanto. ¿Qué leemos? Lichini, un espacio y una gran S, S. Sura, secundus. Yo pienso que sería más bien secundus, ¿eh? Era la casa de este liberto riquísimo. Pero tenemos que estar atentos, intentar sacar su jugo a todos los elementos, poniendo siempre, creo que en arqueología se hace y en historia, los arqueólogos somos historiadores, lo que es verdad y lo que podemos tener nuestras dudas. Pero una casa fantástica del año 100 y que resulta que te sale este nombre, pues es muy tentador, muy lógico. ¿Quién era físicamente Licinio Osura? Todo el mundo lo ha intentado pues, poner cara a este personaje, incluso en el Museo de Constanza, pero este es un busto moderno. Como es profuso que fuera un busto moderno sobre un busto antiguo. Bueno, vamos rizando el rizo. Es así. Y yo también, a modo de hipótesis, y para acabar ya, me gustaría que este fuera Licinio Sura. Es un retrato de Bárquino, el mejor. No es de taller local, todos los demás son de taller local, en mármol de Luni Carrara o bien en la arenisca local. Este es de mármol de Paros. Este es un mármol, un retrato que llegó hecho. Ay, fíjense en el peinado, en la apariencia. Pero lo dejo, digamos, así, de manera totalmente hipotética, con mucho cariño, pero sin la seguridad total absoluta. Ahora, este es el mejor retrato de un privado hallado en Barcelona. Esto es así. Y si el único que se le puede ser atribuido es el de la columna Trajana y tiene un cierto parecido, dejémoslo así. Y muchas gracias por su interés y asistencia.